Lo que estás a punto de ver es una de las estrategias con mayor tasa de acierto que puedes aplicar en el trading. Es fácil de usar, funciona en casi cualquier mercado y lo más importante, genera dinero. Pero basta de charla, vamos directo al grano. El MACD o Moving Average Convergence Divergence es uno de los indicadores técnicos más populares entre los traders. Básicamente utiliza medias móviles o EMAs para identificar tendencias en el mercado y lo hace bastante bien. Si ya tienes experiencia en trading, probablemente hayas usado o al menos escuchado sobre el indicador MACD, pero seamos honestos, por sí solo la MACD es simplemente decente. Por eso, quédate hasta el final del video porque voy a mostrarte cómo combinarlo con otros indicadores para llevar su rendimiento al siguiente nivel. Lo primero que vamos a hacer es agregar el MACD a nuestro gráfico. Para hacerlo en TradingView o cualquier herramienta que utilices, solo agrégalo en el apartado de indicadores. Así de simple, solo asegúrate de que sea el indicador correcto. Y ahora que tenemos el MACD configurado, asegurémonos de entender bien cómo funciona. El MACD se compone de 4 elementos clave: la línea MACD, la línea de señal, el histograma y la línea cero. La línea MACD, que suele aparecer en azul, generalmente es un EMA de 12 días. La línea de señal, que suele ser naranja, que es un EMA de 26 días. Luego tenemos el histograma, que representa la diferencia entre la línea MACD y la línea de señal. Por ejemplo, cuanto menor es la distancia entre ambas líneas, más pequeño será el histograma. Si la distancia aumenta, el histograma crece. También puedes notar que cuando la línea MACD cruza por encima de la línea de señal, el histograma se vuelve verde. Si la línea MACD cruza por debajo, el histograma se vuelve rojo. Y por último, tenemos la línea cero, que representa el punto central del indicador. Ahora que conocemos estos 4 elementos, veamos cómo utilizarlos. El MACD es increíblemente bueno para detectar tendencias en el mercado. Para identificar una posible tendencia alcista, debemos buscar un cruce alcista entre la línea MACD y la línea de señal. Por ejemplo, aquí la línea MACD cruza por encima de la línea de señal, indicando un impulso alcista, mientras que aquí la línea MACD cruza por debajo, señalando un impulso bajista. También podemos usar el histograma para medir la fuerza del movimiento. Si el histograma se agranda, significa que el impulso está aumentando. Si se reduce, el impulso está disminuyendo. Pero aquí está la clave. Solo debemos considerar una señal alcista si el cruce ocurre por debajo de la línea cero. Si el cruce sucede por encima, no se debe entrar en una operación. Lo mismo ocurre con las posiciones en corto. Solo entramos en una operación bajista si las líneas cruzan a la baja y están por encima de la línea cero. Como puedes ver, este indicador es extremadamente fácil de usar, pero el error que cometen muchos traders es utilizarlo de manera aislada. Déjame explicarte por qué eso no funciona. El MACD es excelente en mercados con tendencia. Por ejemplo, aquí el mercado está en una clara tendencia alcista y el MACD funciona perfectamente para anticipar el movimiento. Pero aquí, aunque el precio está en tendencia bajista, el MACD sigue dando señales de compra, a pesar de que el precio sigue cayendo. Para solucionar este problema, si vamos a operar en largo, solo queremos hacerlo cuando el mercado esté en una tendencia alcista. Nunca debemos operar en contra de la tendencia porque las probabilidades estarán en tu contra. La forma más sencilla de determinar si el mercado está en una tendencia alcista es agregando un EMA de 200 días. Para esto solo agregamos un EMA de 200 a nuestro gráfico. Una vez que tengamos este indicador en nuestro gráfico, veremos una sola línea. Si el precio está por encima de esa línea, el mercado está en una tendencia alcista. Si el precio está por debajo, el mercado está en una tendencia bajista. Ahora que sabemos que solo debemos comprar cuando el mercado está en una tendencia alcista, si juntamos todo lo aprendido, la regla es simple. Entramos en una operación en largo cuando las líneas del MACD cruzan el alza por debajo de la línea cero y el precio se encuentra por encima del EMA de 200 días. Esto garantiza que solo operaremos cuando el mercado esté en una tendencia alcista, lo que convierte esta estrategia en una combinación poderosa. Si queremos operar en corto, haríamos exactamente lo contrario. El precio debe estar por debajo de la EMA de 200 días y las líneas del MACD deben cruzar a la baja por encima de la línea cero. Veamos un ejemplo. Aquí entraríamos en una operación en largo porque las líneas del MACD están cruzando al alza por debajo de la línea cero y el precio está por encima del EMA de 200 días. Ahora bien, lo que me gusta hacer es colocar un stop loss justo por debajo de la EMA de 200 días. De esta manera, la EMA actúa como una barrera que el precio debe romper para activar mi stop loss. Para la toma de ganancias, utilizo
utiliza un ratio de beneficio de 1.5 a 1, y como podemos ver en este ejemplo, la estrategia funcionó perfectamente y generamos ganancias, pero aún podemos mejorarla. Esta estrategia con MACD y EMA de 200 días funciona extremadamente bien cuando hay mucho movimiento en el precio. El problema surge cuando el mercado pierde fuerza y comienza a moverse de manera lateral. Como puedes ver aquí, el mercado está moviéndose de manera lateral y ha perdido casi todo su impulso alcista. El MACD comienza a generar muchas señales falsas. Si hubieras operado en este escenario, lo más probable es que hubieras perdido dinero. Para solucionar este problema, debemos combinar el MACD con la acción del precio. Lo primero que debemos hacer es identificar un nivel clave de soporte o resistencia, donde el precio rebota con frecuencia. Por ejemplo, aquí el precio baja, toca este punto y revierte al alza. El siguiente paso es esperar a que el precio vuelva a tocar ese mismo nivel. Una vez que lo haga, esperamos que rebote nuevamente y suba tal como lo hizo antes. Pero aquí hay algo importante que debes tener en cuenta. Solo porque el precio haya respetado este soporte anteriormente, no significa que siempre lo hará. Si hay suficiente fuerza en el mercado, el precio puede romper el soporte y caer aún más. Para asegurarnos de que el precio realmente esté a punto de cambiar de dirección, ahí es donde entra el MACD. Lo que debemos hacer es asegurarnos de que el precio esté por encima del EMA de 200 días. Luego, cuando el precio toque el nivel de soporte que identificamos, esperamos a que las líneas del MACD crucen al alza por debajo de la línea 0. Ese es el momento en el que entramos en la operación y ahí lo tienes. La combinación del MACD, la EMA de 200 días y los niveles de soporte y resistencia crean una estrategia con una tasa de éxito increíblemente alta. Lo único que te pido a cambio es que tomes 2 segundos y le des me gusta a este video. Y si quieres estar al tanto de mis próximas estrategias, asegúrate de suscribirte, porque en mi próximo video voy a revelar una estrategia aún más efectiva que esta. Espero que hayas aprendido algo nuevo en este video. Nos vemos en la próxima.